Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a hablar de los documentos públicos, de las distintas clases de los mismos y de sus diferencias con los documentos privados. Para entender bien de qué estamos hablando cuando hacemos referencia a los documentos públicos o a los documentos privados, es importante que nos planteemos la siguiente cuestión. ¿Tiene relevancia para el derecho la forma de los actos y los contratos? ¿O por el contrario, para el derecho es indiferente la forma en la que se realicen los actos y los contratos? Casi por sentido común, cualquier persona dirá que efectivamente tiene relevancia para el derecho la forma en la que se realicen o se documenten los actos y los contratos. Y efectivamente el derecho vincula la forma de los contratos, de los actos y de los contratos a la eficacia de los mismos. Y lo hace de dos maneras. En ocasiones el derecho establece la forma de los actos y los contratos como un requisito de validez de los mismos. Es decir, si no se observa la forma exigida por la ley, el contrato, el acto, no será válido, será nulo. Si, por poner un ejemplo, nos queremos casar, tendremos que casarnos de acuerdo con alguna de las formalidades previstas, admitidas por la ley. No nos podemos casar de cualquier manera. Si no observamos alguna de las formas admitidas por la ley, por el derecho, ese matrimonio sería un matrimonio no válido, un matrimonio inválido, un matrimonio nulo. Aquí la eficacia del contrato o del acto está muy vinculada a la forma, hasta el punto que si no se observa la forma correspondiente, el contrato no va a producir efectos. En otros casos, en cambio, el derecho tiene en cuenta la forma de los actos y los contratos exclusivamente a efectos de prueba, a efectos meramente probatorios. En estos casos, no es que la inobservancia de la forma conduzca a la invalidez del contrato, sino simplemente que en función de la forma en la que se haya realizado y documentado el acto o el contrato, va a determinar una mayor o menor eficacia probatoria. Esto nos llevaría a preguntarnos de qué manera pueden formalizarse los contratos, y esto es importante tenerlo presente. En principio, los contratos y los actos pueden formalizarse de tres maneras. En primer lugar, de manera verbal, que es muy frecuente en la práctica. La inmensa mayoría de los contratos que celebramos a lo largo de nuestra vida los formalizamos de manera verbal. Cuando pedimos en una cafetería que nos pongan un café, estamos celebrando un contrato y estamos formalizando ese contrato de manera verbal. También podemos formalizar los contratos y los actos por escrito. Y aquí nos aproximamos al concepto al que nos interesa aludir y sobre el que nos interesa trabajar. Cuando formalizamos un acto o un contrato por escrito, lo que haremos será generar un documento. El documento será el que recoja habitualmente los elementos más relevantes de ese acto o contrato que hemos formalizado por escrito. Y existe una tercera manera en la que se puede formalizar un acto o un contrato que está muy vinculada al desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y es la formalización por medios electrónicos. Podemos efectivamente formalizar un contrato a través de medios electrónicos y en estos casos lo que generaremos será un documento electrónico. Estas distintas maneras de formalizar los actos y los contratos ¿tendrán el mismo valor y eficacia para el derecho? También aquí, por sentido común, podemos casi afirmar de entrada que no, que obviamente no va a valer lo mismo, no va a tener la misma eficacia para el derecho un contrato formalizado por escrito que un contrato formalizado de manera verbal. El tratamiento jurídico en orden a la eficacia, aunque sea a efectos meramente probatorios, no va a ser igual. ¿Y por qué no va a ser igual? Pues por algo muy sencillo de entender también.
cada una de esas formas es distinta y no comportan las mismas garantías desde el punto de vista del derecho. No existe la misma garantía en relación a un contrato que se ha formalizado verbalmente que en relación a un contrato que se ha formalizado por escrito. En el contrato verbal será muy difícil averiguar qué es exactamente lo que las partes acordaron, mientras que en un contrato que se ha formalizado por escrito siempre tendremos el documento correspondiente para dilucidar estos extremos. Una vez que nos hemos situado en el campo de los documentos, es decir, el documento como una de las maneras en las que podemos formalizar un acto o contrato, tenemos que decir que hay varias clases de documentos y fundamentalmente dos grandes clases de documentos, los documentos públicos y los documentos privados. Vamos a empezar por los documentos públicos. Son documentos públicos los autorizados por un notario o un empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Así nos lo dice el artículo 1216 del Código Civil. Estos documentos, entre otras cosas, se caracterizan porque son autorizados por un notario o un funcionario público. Y en atención a esa participación y a las garantías que hay en torno a esa participación, a este tipo de documentos la ley les atribuye un mayor valor probatorio, les atribuye mayor eficacia en el ámbito de la prueba. Si nos fijamos en el artículo 1218 del Código Civil, por ejemplo, veremos que estos documentos públicos hacen prueba, incluso frente a terceros, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha del otorgamiento. En definitiva, o con carácter general, podemos sacar la idea de que los documentos públicos tienen una eficacia probatoria reforzada. Si nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, al artículo 319, podremos contrastar cómo también en el contexto de un procedimiento judicial, este tipo de documentos tienen una mayor fuerza probatoria. Son documentos respecto a los que existen mayores garantías en su otorgamiento, participa un funcionario público que lo otorga observando un procedimiento previsto en la ley, y como existen esas mayores garantías, el ordenamiento jurídico, el derecho, le atribuye una mayor eficacia a este tipo de documentos. El otro tipo de documentos que existen son los llamados documentos privados, que por exclusión serán los elaborados por particulares o aquellos que no encajen en la categoría de los documentos públicos. Estos documentos también tienen su valor probatorio, no es que no sirvan para nada, tienen su eficacia probatoria, pero más limitada que la que tienen los documentos públicos. Si nos vamos al artículo 1225 del Código Civil, veremos que efectivamente el documento privado también tiene valor probatorio y, por ejemplo, entre las partes, entre quienes lo han firmado, tiene pleno valor probatorio. Otra cosa respecto a terceros. Aquí el documento privado no tiene fuerza probatoria. También en la ley de enjuiciamiento civil podemos encontrar en ese artículo 326 una referencia al menor alcance, a la menor eficacia probatoria que tienen los documentos privados en el seno o en el contexto de los procedimientos judiciales. Nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente, el objetivo es centrarnos en los documentos públicos y eso es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Decíamos que son documentos públicos los autorizados por un notario o empleado público competente con las solemnidades requeridas por la ley. Significa esto que para que nos encontremos ante un documento público tienen que darse los siguientes requisitos. En primer lugar, que esté autorizado por un funcionario público. En segundo lugar, que ese funcionario actúe en el ámbito de sus competencias. Y en tercer lugar, que otorgue ese documento observando las formalidades que le exige la ley. Cuando se dan todos estos requisitos, estaremos ante un documento público que tendrá ese privilegiado valor probatorio. Ahora bien, dentro de los que hemos denominado documentos públicos y que cumplen con todos estos requisitos, podemos distinguir distintos tipos de documentos públicos en función de quiénes sean los funcionarios que los autorizan. Así podríamos hablar en primer lugar de los documentos públicos judiciales, que evidentemente
se hace referencia con este concepto, con esta categoría, a aquellos documentos judiciales que emanan del ámbito de la administración de justicia. Ahí les recojo lo que establece el artículo 317 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en definitiva estaremos en este ámbito cuando nos encontremos ante documentos públicos autorizados por funcionarios de la Administración de Justicia. Luego tenemos los documentos públicos administrativos. Aquí obviamente nos encontramos ante documentos públicos que son expedidos por funcionarios públicos, distintos obviamente a los de la Administración de Justicia, y que estén legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones. Esto es importante destacarlo. Solo son en puridad documentos públicos los que son autorizados por funcionarios que están en el ejercicio de sus competencias y que entre sus competencias tienen precisamente la de dar fe. Aquellos documentos públicos que son expedidos y firmados por funcionarios o empleados públicos que no tienen entre sus funciones dar fe, serán documentos oficiales, pero no serán documentos públicos. Con carácter general, en la Administración española, esta función de dar fe suele estar reservada a los secretarios de los distintos órganos, el secretario del Ayuntamiento, el secretario del Cabildo, el secretario general de la universidad, y son los documentos que expiden estos funcionarios que tienen la función de dar fe, los que tienen el valor propiamente de documentos públicos. La tercera categoría de documentos públicos son los notariales. Son documentos públicos expedidos por los notarios que al final o en el fondo son funcionarios públicos. Por tanto, un documento expedido o autorizado por un notario con arreglo a derecho será un documento público notarial. En cuanto a sus formalidades, a la manera en la que se expiden estos documentos, tienen que ajustarse a lo que establece la legislación notarial, que denomina a este tipo de documentos instrumentos públicos. Este es un término muy utilizado en la práctica jurídica. Los instrumentos públicos son, por tanto, los documentos públicos notariales. Una idea muy relevante y que es importante tener siempre presente es que la participación de los notarios en el otorgamiento de los documentos públicos notariales comporta muchas garantías desde el punto de vista jurídico. Y es que la participación del notario le obliga a dar fe, a garantizar que se cumplen determinados requisitos. Le obliga a dar fe al notario, por ejemplo, ahí se los pongo subrayado en pantalla, a dar fe sobre la identidad de los otorgantes, sobre la capacidad de los otorgantes. El notario, cuando está autorizando un contrato de compraventa, una escritura relativa a un contrato de compraventa, tiene que garantizar que las personas que están celebrando ese contrato están en plenas condiciones de otorgar el mismo, que están en pleno uso de sus facultades mentales. También tiene que garantizar el notario que el consentimiento ha sido libremente prestado, que no han existido coacciones, violencia, etc. Y lo que es quizás más importante, garantiza también el notario que el otorgamiento se ajusta a la legalidad, hace un juicio de legalidad acerca de ese contrato en el que está participando. De manera que desde el punto de vista del derecho, la participación del notario en el otorgamiento de este tipo de documentos comporta muchas garantías, que es la que explica el valor privilegiado que luego atribuye el derecho a este tipo de documentos desde el punto de vista probatorio. Dentro de los documentos públicos notariales vamos a hacer referencia a las distintas categorías que hay y en concreto vamos a centrarnos en dos de ellas que son las más frecuentes. En primer lugar, vamos a hablar de las escrituras públicas, que son posiblemente de los documentos públicos notariales los más conocidos o los que más habitualmente se escuchan. Pues bien, una escritura pública es un documento público notarial, es un documento autorizado por un notario, cuyo contenido propio son declaraciones de voluntad o actos jurídicos que implican la prestación de consentimiento. Con carácter general y simplificando, podemos decir que las escrituras públicas son la manera en la que los notarios documentan los contratos y los negocios jurídicos.
En relación a las escrituras públicas, a este tipo de documentos que, insisto, son muy frecuentes en la práctica porque son el canal, son el mecanismo a través del cual los notarios documentan los contratos y los negocios jurídicos, en relación a este concepto voy a hacer mención a algunos términos que son muy frecuentes y que están muy vinculados a los mismos. En primer lugar, convendría aludir a la escritura matriz. La escritura matriz es la escritura, el documento original que el notario redacta y que firman los otorgantes y los testigos. Es decir, este es el documento que cuando vamos a la notaría firmamos. Y es un documento que se lo queda el notario. El notario se queda ese documento original que se llama escritura matriz y que queda incorporada a su protocolo. Hay que hablar también de la primera copia. Cuando vamos a la notaría, decimos el documento original, el que firmamos, se lo queda el notario y lo que el notario entrega a las partes es una primera copia. Esa primera copia va firmada por el notario y se la entrega a todas las personas, a todos los otorgantes, a todos los que tienen interés en definitiva en ese contrato. A partir de aquí puede suceder que los interesados pierdan, por ejemplo, esa primera copia. Bueno, no sucede nada. Como la escritura matriz está en el protocolo del notario, pueden volver a la notaría y solicitar que se les expida una copia autorizada. Y aquí el notario lo que hace es realizar una nueva copia que firma y que recibe este nombre, copia autorizada. Incluso podemos obtener las denominadas copias simples, que son, hablando en términos coloquiales, meras fotocopias que no van firmadas por el notario. De manera que en relación a la escritura pública podemos encontrarnos con estos distintos conceptos: escritura matriz, primera copia, copia autorizada y copia simple. El otro tipo de documento notarial muy frecuente en la práctica son las actas notariales. Las actas notariales son documentos públicos expedidos por el notario que tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario y que no tienen que ver en este caso con contratos o con negocios jurídicos. Para entender bien este concepto de acta notarial vamos a fijarnos en una de las modalidades de los mismos, que son las llamadas actas de notificación o requerimiento. Estas actas sirven para que el notario realice una notificación o un requerimiento por encargo del cliente. Si yo tengo interés en que quede constancia de que le he reclamado el dinero que me debe a mi deudor, puedo acudir al notario y pedirle que sea él quien se persone en el domicilio del deudor y le reclame, le requiera para que me pague. El notario lo hará y documentará o formalizará en un documento público notarial, en un acta notarial, todos estos extremos: que compareció en tal día en el domicilio del deudor para hacer la entrega del requerimiento, etcétera, etcétera. Este será un documento público notarial, participa el notario, lo expide de acuerdo con lo establecido en la ley del notariado y que tiene una especial fuerza probatoria justamente por la garantía que comporta la participación del notario. Bueno, y con ello hemos acabado este pequeño recorrido por los documentos públicos, que espero que sirva para que queden claros los conceptos más importantes en relación a los mismos.